Capítulo 6. Mes a mes, amor en detalles. El amor verdadero no necesita grandeza, solo constancia. Porque los pequeños gestos hechos con el alma hablan más que 1000 palabras. Cada mes era un nuevo motivo para recordarnos que estábamos presentes el uno en la vida del otro. Aunque jóvenes, había en mí un deseo profundo de hacerla sentir amada, valorada, respetada, aun cuando ella, al principio, no podía decirme te amo. Con cada aniversario mensual, preparaba un pequeño regalo, un gesto sencillo pero lleno de significado. Recuerdo que buscaba lo mejor que podía con lo poco que tenía, no era dinero lo que entregaba, era mi corazón envuelto en detalles. Una rosa, una carta escrita a mano, una pequeña canasta con dulces, todo hablaba el lenguaje del amor sincero. Una vez, por su cumpleaños, le regalé una canasta llena de rosas rojas. Ella me miró con una mezcla de asombro y ternura y me dijo, nadie me ha amado con tanta intensidad. Esas palabras quedaron grabadas como fuego suave en mi pecho. No porque buscara una recompensa, sino porque sentí que, finalmente, su corazón se estaba abriendo a mí. Ella tenía inseguridades, se preocupaba por la distancia, por el tiempo, incluso por el dinero que yo gastaba en esos gestos. Me decía con dulzura, no quiero que gastes tanto en mí. Pero no entendía que no se trataba de gasto, sino de siembra. Yo estaba sembrando amor, respeto, cuidado, y aunque en mi juventud no entendía completamente la madurez del compromiso, sabía que cada detalle era una declaración, estoy aquí, y te valoro. Hoy, al mirar atrás, comprendo que esos meses fueron más que un romance juvenil. Fueron semillas que Dios permitió que yo plantara, quizás no para cosechar con ella, pero sí para entender lo que significa amar con pureza, sin esperar nada a cambio. Amé con la esperanza de ser correspondido, pero fui formado para entender que el verdadero amor siempre da, aunque no reciba. A veces caminábamos en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de presencia. En aquellos paseos cortos por la ciudad o al sentarnos en una banca del parque, yo la observaba, su rostro, su forma de mirar el horizonte, sus manos cruzadas sobre el regazo. Ella no hablaba mucho, pero yo aprendí a interpretar su lenguaje, una leve sonrisa, un suspiro, una mirada hacia el suelo. Eso también era amor. Amor contenido, amor cuidadoso, tal vez con miedo, tal vez con cautela, pero amor al fin. Yo me esforzaba por no romper esa delicadeza. Me ponía mi mejor camisa, mis zapatos bien lustrados, y aunque no tenía muchas cosas materiales, deseaba ser digno de estar a su lado. No por orgullo, sino por honra. Porque el amor también es eso, desear ser lo mejor para el otro, sin pretensiones. Recuerdo un día especial. No era su cumpleaños, ni nuestro aniversario, pero sentí el impulso de llevarle algo. Preparé una pequeña caja con dulces, le escribí un versículo que hablaba del amor que todo lo soporta, y se la entregué sin decir muchas palabras. Ella me miró, y por primera vez me tomó la mano con firmeza. No fue un gesto apasionado, fue uno revelador. Me estaba diciendo, estoy aprendiendo a confiar en ti. Yo no sabía lo que el futuro traería, pero cada gesto de aquellos días fue real. Nunca hubo engaño en mi intención. La amé como quien cuida una flor delicada, como quien abraza una promesa que aún no se ha cumplido. Me parecía que Dios me estaba enseñando a amar con madurez, aún siendo tan joven. Quizás por eso, aunque ese amor no prosperó, nunca me avergoncé de haber amado así. Porque en cada detalle ofrecido, en cada mes celebrado, yo estaba siendo entrenado, no para retenerla, sino para entender que el amor no siempre termina con un felices por siempre, pero siempre deja huellas sagradas en el alma. A lo largo de aquella relación, nunca hubo una discusión. No era porque evitáramos el conflicto, sino porque lo que vivíamos era tan limpio, tan genuino, que las diferencias no hallaban lugar. Nos llevábamos bien. Así, simplemente. No era apariencia, no era fachada. Era un entendimiento profundo que fluía sin necesidad de forzarlo. Ella me confiaba aspectos de su familia, abría su corazón sin reservas, y aunque los recuerdos específicos a veces se me escapan como bruma entre los dedos, lo que nunca se ha borrado es la esencia de lo que compartimos. Ella era una mujer muy especial. Consciente, madura, atenta. Se preocupaba por mí de maneras que hablaban más fuerte que cualquier promesa. Me decía con ternura, ¿cómo puedes gastar en mí, siendo tan joven? Pero no entendía que no era un gasto, era mi forma de amar. Era mi lenguaje. Yo estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Tenía sueños grandes, graduarme en la universidad, tener un buen trabajo, construir un hogar.
Me ilusionaba con levantar una historia con ella, pensando que finalmente estaba rompiendo una cadena generacional de fracasos. Porque en mi familia, particularmente mis padres, el amor había sido una tragedia repetida. Yo no quería repetir ese guión. Yo anhelaba ser la excepción. Pero me equivoqué. Y, aún así, ella nunca se burló de mis sentimientos. No jugó con mi entrega, no hizo lo que otras sí hicieron. Su actitud fue loable, porque fue sincera. No se escondió detrás de excusas ni desprecios. Simplemente fue honesta, sin herir. Me dejó volar sin arrancarme las alas. Hoy entiendo que ese amor no fue una costumbre ni un simple apego. Fue fuego verdadero, y aunque no encontró el destino que yo imaginé, cumplió su propósito eterno en mí. Me enseñó a amar con entrega, a respetar con integridad y a soltar con honra. El amor que se da con limpieza deja una huella que ni el tiempo ni el olvido pueden borrar. En mi juventud, soñé con romper maldiciones familiares. Creí que el amor que daba podría reconstruir lo que generaciones atrás destruyeron. Y aunque esa historia no prosperó como deseé, me formó como hombre, me preparó como siervo y me enseñó a soltar con honra. La Biblia dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13, 4-7. Mejor es el pobre que camina en integridad, que el de perversos caminos y rico. Proverbios 28, 6. Y yo fui pobre, no de dinero, sino de experiencia. Pero caminé con integridad, y eso, delante del Señor, vale más que 1000 títulos o conquistas. Hoy, al mirar atrás, no con dolor sino con gratitud, puedo decir que amé sin reservas, soñé con valor, y aunque no obtuve lo que anhelé, gané algo eterno, el carácter de Cristo formado en mí. Fragmento propuesto para el capítulo. Recuerdo que, en aquellos días de juventud, cuando la ternura aún gobernaba mis gestos y la ilusión vestía mis pensamientos, hubo una canción que se quedó grabada en lo profundo de mi ser. Era una melodía suave, con palabras que parecían haber sido escritas con tinta del alma. A ti, mujer, que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. Cada verso de esa canción, interpretada por Juan Camacho, parecía susurrarme lo que yo aún no sabía decir con madurez. No era solo una letra, era una fotografía musical de lo que vivía. En mi corazón de muchacho enamorado, ella era esa mujer que, con silencios sinceros y miradas tímidas, me enseñaba el valor de amar sin poseer. Nunca olvidé esa melodía. Porque en mi historia, ella fue precisamente eso, una mujer que, sin ser mía para siempre, dejó huellas que jamás borrará el tiempo. Y aunque la vida nos llevó por caminos distintos, el eco de aquella canción aún resuena en mi memoria, no como una añoranza, sino como una declaración de respeto, de gratitud y de paz. Y mientras esa canción seguía sonando en mis pensamientos, aún hoy me veo a mí mismo, joven, apasionado, pero firme en una convicción que no muchos entienden en estos tiempos. Nunca la toqué. No porque no la amara, sino precisamente porque la amaba con un amor tan limpio que me enseñaba a esperar. Pensaba llevarla al altar. Creía, con el alma, que lo íntimo vendría después, en el tiempo correcto, bajo la bendición de Dios. No había prisa. No había necesidad de correr. Había respeto, y había una ternura que santificaba cada gesto, cada palabra, cada mirada. Ese fue mi amor por ella, un amor sin apuros, sin doblez. Un amor que me dolió perder, pero que aún hoy, tantos años después, puedo recordar sin vergüenza, porque no lo manché. Fue puro. Fue digno. Y por eso, aunque no terminó como yo soñaba, lo llevo como una joya de mi historia que Dios ha guardado en su cofre eterno. Pero en este mundo digital, donde las huellas a veces reaparecen sin previo aviso, hay momentos que me estremecen sin razón aparente. A veces, un simple gesto, tan sutil como un me gusta en una publicación, basta para que el corazón, sin previo aviso, se acelere. No por nostalgia vacía, ni por un deseo oculto, sino por esa misteriosa conexión del alma con los recuerdos que fueron reales. No logro explicarlo del todo. No es un amor presente, ni una puerta abierta al pasado. Es más bien como una melodía lejana que resuena brevemente en la memoria, y por un instante, revive un eco de lo vivido. Es la evidencia de que hubo un amor auténtico, sin manchas, sin urgencias carnales, que dejó su marca en lo más profundo del alma. Porque lo puro no se olvida. Lo que fue verdadero no se borra con los años.
Solo se acomoda en el rincón sagrado de los recuerdos, donde Dios guarda lo que un día fue sembrado con respeto, con ternura y con sueños que, aunque no florecieron como esperábamos, dejaron fragancia de eternidad. En este mundo de conexiones silenciosas y señales sutiles, a veces emergen gestos tan simples, tan breves, que apenas parecen tener importancia, pero despiertan en el alma un eco antiguo. No sabría cómo explicarlo con palabras humanas, pero hay instantes en los que algo tan leve como una notificación o una presencia inesperada en el flujo digital de la vida cotidiana logra tocar una fibra que creía adormecida por el paso de los años. No es amor presente. No es deseo. Es algo más profundo y sereno. Es como si el corazón reconociera una melodía que hace mucho dejó de sonar, pero que aún conserva su nota más pura, aquella que nunca fue contaminada por lo terrenal. Lo que viví entonces fue limpio, fue noble, y por eso, dejó una huella que no perturba, sino que confirma que el alma humana puede amar con dignidad. Ese recuerdo, lejos de inquietarme, me recuerda quién fui y cómo, aún en mi juventud, Dios me preservó para una historia más grande, la historia que hoy vivo, bajo su gracia, con la mujer que es mi bendición en este tiempo. Hay amores que no llegan a destino, pero sí cumplen su propósito. No todos los caminos están llamados a cruzarse para siempre, y no toda ternura termina en altar. Pero cuando se ha amado con sinceridad, con respeto, con pureza, entonces no hay nada que lamentar. Aquel primer amor fue una escuela del alma, un espejo donde vi lo que podía dar sin esperar nada a cambio. No fue una historia con final feliz, pero sí fue un capítulo bendecido por su nobleza. Hoy, desde la madurez que solo Dios otorga, puedo mirar hacia atrás sin cadenas ni heridas abiertas. Puedo dar gracias, no por lo que no fue, sino por lo que aprendí. Porque todo lo que Dios permite tiene sentido, y aun aquello que se escapó de mis manos, nunca escapó de su voluntad. El pasado ya no duele, ahora testifica. Y el amor que no fue, me preparó para recibir el amor que sí sería eterno, bajo la cobertura del cielo. Como si tuviera un reloj antiguo entre mis manos, de esos que ya no se fabrican, de esos que marcan no solo la hora, sino los latidos del alma, me he sumergido una vez más en el túnel del tiempo. Ese pasadizo silencioso donde vuelven a cobrar vida las escenas más puras de mi adolescencia. Y como dice aquella vieja canción, reloj, no marques las horas, así era mi clamor silencioso cada vez que estaba con ella. Quería detener el tiempo. Quería que el ahora se hiciera eterno. Cada segundo a su lado tenía el sabor de lo irrepetible, como si en algún rincón de mi subconsciente supiera, aunque me negara a aceptarlo, que un día aquello terminaría. Tal vez era una intuición divina, o quizás solo el alma que presiente el fin antes que llegue. Pero lo cierto es que por esa razón la amé con todo lo que tenía. Sin reservas. Sin condiciones. Con intensidad, con ternura y con honra. La estimé, le di su lugar, la respeté como a una reina en un mundo que ya comenzaba a perder el lenguaje del respeto. Muchos amigos, que no sabían lo que era el verdadero amor, me aconsejaban que simplemente la tomara, que hiciera lo que todos hacían, que no fuera tan ingenuo. Me instaban a satisfacer el deseo natural, a vivir el amor con los estándares del mundo y no con los principios de lo eterno. Pero no. Por encima de la pasión natural de mi humanidad, se levantaba como torre firme el honor de ella. Su dignidad de dama era más valiosa que cualquier impulso. Y sí, lo confieso con humildad y firmeza, fui un hombre del siglo pasado. Un romántico de otra era. Un caballero en medio de una generación sin causa. No me importó que me tildaran de tonto o de estúpido, con todo respeto uso esas palabras que salieron de bocas contaminadas por el cinismo. La sociedad puede reírse de un hombre que decide amar con limpieza, pero ante Dios y ante mi propia conciencia, sé que obré con honor. Y aunque ya pasaron los años, aunque quizás ella me haya olvidado, porque para algunos, el amor que reciben se convierte en un simple recuerdo, en algo que el tiempo borra sin dolor, yo no he olvidado lo que soy. Porque el honor de un hombre no se archiva en la memoria, se graba en la eternidad. Yerba cierre poético, romántico y espiritual. Y así concluye esta escena tallada con fuego limpio en el archivo eterno de mi memoria, no sé si ella aún recuerda. No sé si mi nombre cruza por su mente en los amaneceres donde el alma se vuelve pensativa. Pero yo sí recuerdo. Porque cuando uno ama con el alma, ni el tiempo, ni el silencio, ni la distancia logran borrar lo que fue sembrado en lo eterno. No poseí su cuerpo, pero honré su dignidad. No tomé lo que no era tiempo de tomar, porque sabía, aunque no conocía aún al Dios que hoy adoro,
que hay amores que son santos, y por eso se protegen, se cuidan, se guardan, aunque después se pierdan. No fue debilidad, fue fuerza. No fue represión, fue honra. Y aunque algunos lo llamaron locura, Dios lo llamó obediencia anticipada. Porque aun cuando no lo conocía personalmente, Él ya me estaba formando en el secreto. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Jeremías 1:5. Y hoy, al mirar atrás con el corazón en la mano y los ojos humedecidos por el recuerdo, puedo decir con paz, amé con verdad. Honré con pureza. Y sembré en un campo que quizás nunca me dio fruto humano, pero que sí me preparó para recibir, años después, el amor que Dios había apartado para mí. Porque el cielo nunca olvida la siembra del honor. Y como dice la Escritura, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:8. Por eso, amado lector, si alguna vez amas, hazlo con pureza, con coraje, con verdad. Porque, aunque los recuerdos se desvanezcan, el honor permanece como corona en la cabeza del justo y Dios lo recoge como incienso grato delante de su trono. Capítulo 7. Cuando el corazón aprende a discernir el tiempo de Dios. El alma no solo se fortalece con la victoria, sino también con la espera. Cuando todo parecía perder sentido, cuando el silencio se hacía largo y el alma se preguntaba si alguna vez sería restaurada, el Señor estaba obrando en lo oculto. A veces creemos que lo mejor ya pasó, que lo que se quebró no volverá a tomar forma. Pero es ahí, cuando el corazón se rinde al proceso divino, que comienza a amanecer una esperanza nueva. En los siguientes capítulos, quiero contar cómo el Señor, en su infinita misericordia, restauró mi vida sentimental. Y cómo, cuando dejé de buscar, Él me presentó a la mujer que hoy camina a mi lado. No fue producto de una emoción, ni de un impulso, sino de una oración respondida en el tiempo perfecto de Dios. La vida tiene momentos que no se olvidan, no por lo que se dijo, sino por lo que se sintió. Y aquel día fue uno de ellos. Todo iba bien, con la suavidad de un amor limpio, sin dobleces ni apuros. Pero la herida llegó sin aviso, sin compasión. Mi madre, al enterarse de mi relación con una dama mayor, no buscó diálogo ni entendimiento. Fue directo ataque. Se presentó en su casa y, sin conocerla, sin mirarla con los ojos del alma, la hirió con palabras duras, desmedidas, humillantes. Yo no estuve allí. Pero el estruendo de ese encuentro lo sentí en el pecho cuando, al verla después, sus ojos ya no brillaban igual. Me habló con amargura, con tristeza. Era una mujer adulta, sí, pero también frágil, y yo lo sabía. Sentí que se me desmoronaba el mundo. Me miró y me dijo que se sentía mal, que se había sentido agredida como si fuera una cualquiera. Y yo, con el alma rota, solo pude acercarme, abrazarla y decirle una y otra vez: por cada lágrima, perdona, perdona, perdona. Me paralicé. No entendía por qué alguien tenía que destruir algo que apenas comenzaba a florecer. En mi interior había rabia, vergüenza, impotencia. Le pedí que no se dejara arrastrar por lo que había pasado, y con calma le conté mi historia. Le hablé de mi madre, de mi ausencia de padre, de cómo crecí en casa de mis abuelos, al lado de un tío alcohólico. Le confesé que todo lo que era hasta ese momento, no lo había heredado ni de mi madre ni de mi padre, sino de mi abuelito, ese hombre sabio que me enseñó a luchar en una sociedad fría y sin alma. Le dije que él me enseñó a ser respetuoso, a ser firme, a nunca rendirme cuando una mujer valía la pena. Que fue él quien me inculcó que los problemas no se resuelven huyendo, sino enfrentándolos con dignidad. Que me enseñó defensa personal, no para golpear, sino para no permitir que la vida me derribe fácilmente. Y en medio de mi dolor, con lágrimas que brotaban no de debilidad, sino de coraje por lo que habían hecho, me la jugué el todo por el todo. Le hablé con el corazón. Le dije que no quería presionarla, que respetaría su decisión y que le ofrecía el tiempo que necesitara. Pero también le dije, con voz firme, que, si ella decidía marcharse, lo entendería, aunque por dentro se me partiera el alma. Entonces ocurrió algo que nunca olvidé. Me tomó de la mano, con dulzura, y con voz quebrada me dijo: no te vayas, continuemos. Tranquilízate. Y en ese momento, la abracé. Y lloré. Lloré como un niño. No de debilidad, sino de humanidad. Porque amar también es llorar. Es defender lo que vale. Es no rendirse cuando algo limpio es atacado. Ese día no terminó nuestra historia. Al contrario, se fortaleció en la prueba.
Y aunque no sabíamos lo que venía, sabíamos que todavía estábamos del mismo lado, del lado del amor. Ella me tranquilizó con una ternura que aún conservo en el rincón más sagrado de la memoria. No sé cómo lo hizo, pero lo logró. Recuerdo que fuimos a comer algo. Compartimos un momento simple, sin palabras pesadas, sin tocar el tema que nos acababa de sacudir. Era como si el alma, aún herida, hubiera elegido refugiarse en el presente, al menos por ese rato. En su silencio, ella me regaló paz. Y yo, por dentro, le agradecí con todo mi ser. Pero cuando regresé a casa, algo dentro de mí cambió. Ya no era el mismo. Ese joven que tantas veces había callado, que había bajado la mirada ante los gritos, ese muchacho obediente por temor y no por honra, había muerto ese día. Y en su lugar, emergió un hombre. No uno violento, no uno malcriado. Un hombre con convicciones. Un joven cansado de que el amor fuera pisoteado por la frustración ajena. Me paré delante de mi madre. Y con una firmeza que me sorprendió a mí mismo, le hablé sin temblar. Entiendo tu enojo, entiendo tu historia, entiendo incluso tu egoísmo, le dije. Pero lo que no entiendo, es por qué te molesta tanto mi felicidad. ¿Es que no quieres que sea feliz? ¿Te duele que alguien me ame sin necesidad de lastimarme? No lo grité. No levanté la voz. Pero cada palabra salió con el peso de años de silencios acumulados. Ella me amenazó con volver a hacer otro escándalo. Me dijo que, si no terminaba con esa relación, haría cosas peores. Y yo, por primera vez, le respondí con algo que nunca antes había tenido el valor de decir. Hazlo, pero si lo haces, no volverás a ver a tu hijo nunca más. Y esa palabra que salió de mi boca, como profecía nacida del dolor, se cumplió en su tiempo. Yo sabía que no hablaba desde la rebeldía, sino desde la dignidad. Desde ese rincón herido del alma donde uno ya no puede permitir que se sigan pisoteando los sueños por el miedo o por la culpa. Mi madre, que Dios tenga misericordia, fue una mujer marcada por su propio naufragio sentimental. Cargaba en su alma los escombros de una historia no sanada, y sin darse cuenta, sus heridas se convirtieron en cadenas para quienes la rodeábamos. Dependía de otros, de la caridad, de la lástima disfrazada de ayuda, y cuando esa caridad venía con condiciones, nos lo echaban en cara con palabras desagradecidas. Una vez, recuerdo bien, me rompió un bate de béisbol en la espalda. No fue solo el golpe físico, fue la fractura emocional de saber que mi madre no sabía cómo amar sin dañar. Pero aún así, yo la perdoné. Porque entendí, más adelante, que nadie puede dar lo que no ha recibido. Ese día no fue un acto de rebeldía, fue mi declaración de identidad. Le hablé como un hombre. Con respeto. Con dolor. Pero sin doblegarme. Y desde ese momento, entendí que la verdadera hombría no se mide por la edad, sino por la capacidad de defender lo que se ama con integridad, aun cuando eso implique pararse frente a la tormenta. Aquella crisis no nos separó. Por el contrario, nos sirvió como un espejo. A partir de ese día, hubo más transparencia. Más sinceridad. No había espacio para juegos ni para dobles intenciones. Y lo más hermoso, ella jamás fue deshonesta conmigo. Nunca ocultó lo que sentía, ni fingió lo que no era. Y aunque las comparaciones son un terreno peligroso, si algo puedo decir hoy, con todo el respeto que el tiempo y la madurez me enseñaron, es que su honestidad emocional fue incomparable. He vivido otras historias después de aquella. Fui padre, conviví con otras mujeres, conocí el dolor de relaciones rotas y corazones confundidos. Pero si tuviera que calificar la verdad, la integridad y la forma en que ella me trató, le pondría sin dudarlo una nota perfecta. Nota 100. A veces, en medio de tantas caídas y heridas, el cielo nos regala un instante limpio, un respiro antes de la tormenta. Yo tuve ese regalo, y aún lo guardo con reverencia. Flor de cerezo, un susurro del cielo. No todas las historias de amor fueron hechas para quedarse. Algunas llegan como brisa suave, acariciando el alma, dejando una huella que el tiempo no logra borrar. Ella fue, en aquel entonces, como la mujer perfecta de un poema sin final, una melodía sin coro, una flor sin espinas. No tenía el fulgor de la vanidad ni el fuego de la seducción. Tenía algo más raro y más sagrado, una belleza que no provocaba deseo, sino paz. Sus ojos no seducían, acariciaban. Su risa no conquistaba, envolvía. Su presencia no inquietaba, apaciguaba. No era sensual, era sencilla. No era adornada, era genuina.
Y en esa naturalidad tan serena, vi reflejado un sueño que ni siquiera sabía que habitaba en mí. El de un amor limpio, sin máscaras ni dobleces, sin prisas ni heridas. Estuvimos juntos por 1 año y medio, y jamás hubo una sola pelea. Ni siquiera una pequeña grieta. Éramos 2 almas jóvenes, tratando de amarse con respeto, y aunque no teníamos a Cristo, había una inocencia que nos sostenía. Después de ella vinieron otras historias, y con ellas, la tempestad. Relaciones que me endurecieron, que me arrancaron pedazos, que convirtieron mi corazón en una fortaleza, no perversa, pero sí endurecida. Y en medio de ese dolor acumulado, Cristo me encontró. Y en su amor inagotable, me limpió, me sanó, y me enseñó a perdonar. Perdoné a cada una, no con palabras vacías, sino con lágrimas verdaderas. Porque aprendí que el perdón no es un sentimiento, es una decisión desde la cruz. Hoy entiendo que aquella mujer no era el destino, sino el reflejo de lo que mi alma anhelaba desde niño. No me hizo daño, me dejó en paz. Y por eso la recuerdo no con nostalgia, sino con gratitud. Porque fue, en medio del barro de mi pasado, un susurro del cielo. No lo digo por nostalgia. No lo digo por remordimiento. Lo digo por justicia. Porque cuando alguien ha sido limpio contigo, cuando alguien ha respetado tu corazón, eso debe ser dicho con honra, no con silencio. El tiempo, al final, no borra lo que fue verdadero, lo revela con más claridad. Hay recuerdos que no son cadenas, sino raíces. Raíces que nos muestran de dónde venimos y cómo, en medio del dolor, el alma puede aprender a florecer. Esta historia no terminó en altar, ni en fotografía de aniversario. Pero terminó en algo más valioso, en el respeto mutuo, en la honra de lo vivido, y en una marca indeleble de lo que significa amar sin doblez. O fue un amor perfecto, pero sí fue auténtico. No fue eterno en el tiempo, pero sí lo fue en la huella que dejó. Hoy, al mirar atrás, no lo hago con pena ni con arrepentimiento. Lo hago con gratitud. Porque ese primer amor, aunque herido, fue puro. Y porque Dios, en su soberanía, permitió que lo vivido fuera semilla para una vida más fuerte, más sensible, más profunda. A ti, mujer que fuiste parte de mi historia, gracias por no engañarme, por no usarme, por enseñarme que se puede amar con el alma y no con el cuerpo. Y a ti, Señor, gracias por haber estado allí, aun cuando no te conocía del todo. Porque ahora sé que fuiste tú quien me sostuvo cuando el mundo parecía romperse. Lo que no fue, fue lo que me formó. Y lo que no entendí entonces, hoy lo honro desde la paz que me has regalado. Fragmento, a los ojos del alma, el recuerdo florece. Hoy, más que nunca, me dejo llevar por la pluma del alma, como si cada palabra fuera dictada no por la razón, sino por la memoria que aún palpita en lo más profundo de mi ser. No tengo miedo de volver al túnel del pasado. Allí donde muchos se pierden o se atrapan en el dolor, yo camino con la frente en alto, porque he aprendido a ver con gratitud lo que otros prefieren enterrar con rencor. He visto corazones endurecidos que solo recuerdan para victimizarse, que, al mencionar el ayer, solo saben denigrar lo que alguna vez fue luz. Pero yo no soy de esa estirpe. El Señor me enseñó a mirar la vida con los ojos del discernimiento y la gratitud, incluso en medio de la tristeza. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Yo reconozco, con humildad y sin temor, que aquella joven fue muy buena conmigo. Me abrió su corazón, y en ese gesto me entregó el mayor tesoro que un hombre puede recibir, la oportunidad de amar con pureza. Puede sonar redundante, pero cuando un hombre verdaderamente ama, no queda preso de lo negativo. El amor limpio no deja manchas, y mucho menos cicatrices que empañen la belleza de lo vivido. Lo que viví en mi adolescencia fue un jardín donde las flores crecían sin doblez, un amor que no pidió nada a cambio, un sentimiento limpio, digno y pleno. Aunque la historia tuvo un punto final, ese amor jamás será deshonrado en mis labios ni en mi pluma. El amor es sufrido, es benigno, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Primera carta a los Corintios capítulo 13 versículo 4 al 6. Hoy, al escribir, me siento como un charro mexicano bajo la luna, entonando versos que brotan de un corazón que aún guarda la melodía de aquellos días. Las palabras no se detienen, los recuerdos no cesan, porque el alma sabe que hay amores que fueron tan intensos, que pareciera que Dios mismo los permitió para dejar huellas imborrables. A veces siento que aquella historia fue escrita desde antes, como si el Creador hubiera tejido cada instante con propósito, sabiendo que algún día esta pluma contaría lo vivido.
para darle gloria al nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Tanta era la fuerza de aquel cariño que me hizo levantarme contra la oposición de mi propia familia. A pesar de mi juventud, era ya un hombre forjado con valores antiguos, de los que no se venden, de los que no se corrompen. Fui educado para ser un caballero de honor, de esos que, al pasar, dejan huellas invisibles en los caminos por donde andan, huellas que no se olvidan. Yo quise ser ese hombre para ella, firme, leal, respetuoso. Y lo fui. Incluso cuando llegó la hora amarga del adiós, no traicioné mis principios. Callé mi dolor, sequé mis lágrimas y me vestí de dignidad para honrar la historia con un silencio noble. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Santiago 1:12. Sí, amé. Y aunque no fui correspondido eternamente, no me arrepiento. Porque en el cielo de mi juventud brilló una estrella, y su resplandor aún ilumina el hombre que soy hoy. No hay tristeza en mi relato, hay honra. No hay lamento, hay testimonio. Porque un caballero de principios también sabe retirarse con honor y dejar como legado el ejemplo de que los valores no se doblan, aunque el corazón esté herido. Rosa cierre poético y romántico para el capítulo 7. Y así, al cerrar esta página que brota desde lo más profundo de mi alma, no me quedan cadenas ni reproches, ni sombras que opaquen la luz de lo vivido. Amé, sí, y en ese amor fui forjado como un caballero de los tiempos antiguos, de esos que ya no abundan, de los que portan el escudo del honor y caminan con la frente en alto, aún en medio del quebranto. No fui perfecto, pero fui sincero. No fui eterno en su historia, pero fui real. Y eso basta para que mi alma descanse en paz. Aunque el final llegó, no me atrevo a manchar con amargura lo que fue tan puro. Porque en mi corazón quedó sellado, con tinta de honra y pétalos de gratitud, el recuerdo de una joven que, por un tiempo, me permitió amar con intensidad, sin doblez, sin egoísmo. Hoy camino sin nostalgia destructiva, porque el pasado no me retiene, pero sí me construye. Y si hoy escribo estas líneas, es porque el dolor se ha transformado en testimonio y la herida en sabiduría. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmo 27:10. No hay vergüenza en recordar. Al contrario, recordar con gratitud es una forma de rendir homenaje al amor verdadero, ese que no depende de que haya sido eterno, sino de que haya sido real, limpio y honroso. El hombre que ama con Dios en el centro de su alma, jamás se convierte en prisionero del dolor. Él aprende a dejar ir, con dignidad. Y si hoy esta historia se cuenta, no es para revivir el ayer, sino para exaltar al Dios que nunca dejó de estar. Porque mientras muchos se pierden en el ruido de relaciones sin propósito, yo testifico que hubo un amor que fue verdadero, aunque no fuera para siempre, y que el único amor que permanece es el del Señor Jesucristo. El fiel compañero de nuestras almas. Rosa extensión final, lo que quedó en mi alma. Y mientras las páginas del tiempo siguen pasando, no puedo evitar recordar aquella canción, esa que decía: siempre deseé que te vaya bonito, que te den lo que yo no supe darte. Y al oírla, no puedo negar que una suave brisa sacude el rincón más escondido de mi alma, donde aún habita el eco de un amor que no terminó en pleito ni en reproche, sino en un silencio lleno de respeto y gratitud. No hubo rencor. Nunca hubo necesidad de buscar culpables. Porque lo que viví con ella fue tan limpio, que investigarla hubiera sido manchar el recuerdo. Preferí darle el beneficio de la duda, no por ingenuidad, sino por honra. Porque el amor verdadero no exige explicaciones, abraza, respeta y deja ir con dignidad. Ella fue, quizás, la única mujer que se marchó sin deberme nada. No hubo promesas incumplidas ni heridas por sanar. Lo que hubo fue un capítulo que se cerró con delicadeza, como se cierran las alas de una mariposa al caer la tarde. Nunca le reclamé lo que no me dio, porque entendí que el amor no es una deuda, sino un regalo. Y en ese regalo, yo recibí más de lo que pude imaginar. A veces me pregunto si ella, en algún rincón del mundo, aún se acuerda de mí. No lo sé. Y no me inquieta saberlo. Porque lo nuestro fue lo que tenía que ser, en el tiempo que Dios lo permitió. Y aunque no fuimos eternos, fuimos reales. Y eso basta. Muchas cosas quedaron prendidas en el fondo de mi alma, como esas notas musicales que no se cantan, pero resuenan. Fueron miradas, gestos, palabras no dichas, fueron detalles que el tiempo no ha borrado,
porque no fueron fruto de la pasión desmedida, sino de un cariño maduro, respetuoso, intenso, puro. Hoy puedo decir con certeza, no me duele recordarla, porque la recuerdo sin cadenas. La memoria de lo vivido no me esclaviza, al contrario, me eleva. Porque amé como un hombre que teme a Dios, y cuando uno ama con el alma y no con el cuerpo solamente, ese amor se convierte en semilla de eternidad. Quizás ella jamás sabrá que estas líneas existen, pero no importa. Porque no escribo para ser leído, sino para honrar al Dios que me dio la capacidad de amar así. Porque no todos los hombres pueden decir que amaron sin exigir, que se despidieron sin maldecir y que soltaron sin destruir. Este capítulo no se cierra con tristeza, sino con un suspiro suave, como cuando uno se despide de alguien en un andén, con una última mirada que no necesita palabras. Solo queda el deseo profundo de que le vaya bien. Que la vida le haya regalado lo que yo no supe darle. Que la abrace a alguien que la ame como merece. Y si no fue así, que Dios haya sido su consuelo, como lo fue para mí. Porque al final, solo el amor de Cristo permanece para siempre. Y en él, todo recuerdo se convierte en testimonio, y todo dolor, en paz.